Está grabando. Sí. Buenas tardes, soy Christopher del grupo de 11 a 12 de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y en este pequeño video les explicaré lo que es Firebase o más que nada los principales servicios de Firebase. Como pequeña introducción tenemos que saber qué es Firebase. Firebase es todo un conjunto de servicios proporcionados por la empresa Google que nos permitirán hacer desarrollo, en este caso frontend, por así decirlo, porque lo que vamos a nosotros adquirir no es el frontend, sino un backend. Para eso tenemos que entender el concepto de backend as a service. Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos alguna aplicación desktop o de móvil, multiplataforma, web, por lo general generamos un backend para llevar a cabo toda la lógica de los datos, cómo manejaremos la autentificación, manejaremos cómo almacenamos dichos datos. Esto lo haríamos, por ejemplo, con PHP, con Node.js, con Python, usando Django, algunos frameworks, pero para este caso, cuando nosotros no tengamos el tiempo o no querramos desarrollar un backend personalizado, que en sí lleva más trabajo, tendremos la opción de usar un backend as a service, que es literalmente un backend proporcionado por una industria, lo cual nos permitirá usar sus servicios y ya todo estará de forma que con una simple línea de código podamos usarlo. Esto en el caso de Firebase tenemos un backend as a service que nos permitirá funcionalidades como almacenamiento obviamente en la nube, autentificación de usuarios, notificaciones push, entre otras cosas. Como mencioné, esto se hace con el objetivo de centrarse únicamente en el desarrollo de la interfaz en el caso de móvil o web o ya incluso de desktop, sin necesidad de estar centrándose tanto en el desarrollo backend. Firebase tiene servicios importantes, entre los cuales destacan tres que mencionaremos en este video. El primero que mencionaremos será de nube, que es Cloud, Firestore Cloud. El segundo será Firebase Authentication, perdón. Y el tercero será Firebase Storage. Cuando mencione cada uno, voy a decir en qué consta. Y de hecho, el que con el que empezaremos es Cloud Firestore. ¿Esto qué es? Esto es básicamente una base de datos en la nube, la cual nosotros no tendremos que, por así decirlo, desarrollar, sino que ya estará pues, dada por hecho. Esta base de datos, ¿cómo funciona? Es básicamente una NoSQL. Como sabemos, las NoSQL son que no sean SQL, sino que no solo son SQL. eh, Están en sus siglas. Nosotros accederemos a estas bases de datos mediante la nube. No es necesario que tengamos, como en el caso, por ejemplo, de un Redis o un Mongo, que tengamos que tener un hosting especializado, que nosotros tendremos que meterle código, hacer el diseño de la base de datos, porque este ya estará dentro de Firebase. Esto que sea NoSQL permite que sea demasiado escalable, por así decirlo, permitiéndonos usar colecciones. Por ejemplo, en Mongo, como sabemos, nosotros solo generamos documentos mientras los vayamos ocupando. En cambio, con una base de datos de tipo relacional, nosotros tendremos que generar todo el diseño, todo el esquema para cada tabla, y esto nos limitaría mucho a veces en qué tan escalable podemos hacerla sin tener que meter tanta mano. En el caso de NoSQL, nosotros podemos seguir aumentando la escala de qué tan grande se va haciendo la base de datos sin tener que meter más manos. Simplemente es generar nuevas colecciones, nuevos documentos, incluso con Firestore podemos generar subdocumentos y dentro de los documentos podemos generar, no sé, usar arreglos primitivos, digo, tipos de datos primitivos, arreglos de tipos de datos primitivos, arreglos de objetos, arreglos de, bueno, subdocumentos como ya mencioné. Y esa es una de las ventajas que tiene Firestore. Dentro de otras ventajas que tiene es que al ser almacenado en un servicio de Google, que Google está en todas partes, es una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, siempre estará disponible, nos permitirá almacenar, sincronizar y consultar desde cualquier tipo de aplicación que estemos desarrollando, no solo móviles, tanto en web, de escritorio, incluso para aplicaciones como lo serían el Internet de las cosas, podrían siempre estar accediendo, ya que no es casi imposible que se caiga. O sea, no digo que no se caiga, pero es muy difícil que los servidores de Google lleguen a caerse. Como mencioné, al estar siempre activos es en tiempo real. Todas nuestras solicitudes serán en tiempo real, entonces no tenemos que preocuparnos por eso. Y debido, como ya mencioné, que es a base de documentos, es totalmente flexible. Podemos tanto ingresar como datos tipo enteros, que son primitivos, hasta sets,
que son conjuntos, hasta listas, mapas, y no tenemos que limitarnos a ciertos tipos de datos. Bueno, pasamos al siguiente servicio, que este es Authentication de Firebase. Esto es, como sabemos, en un backend que nosotros mismos desarrollamos para una aplicación, por ejemplo, de compras. Tendremos que generar usuarios y tendremos que generar un login. En el login, obviamente, tenemos que tener autenticación. Con el caso de Firebase Authentication, no necesitamos esto, simplemente porque ya tenemos una autenticación que es prestada por Firebase. Esto mediante el uso de SDKs fáciles de usar. Por ejemplo, cuando nosotros usamos SQL de Flight, utilizamos, o GraphQL, utilizamos consultas que están diseñadas para ciertas operaciones. En vez de generar toda una consulta de SQL y después meterlo en un SQ de SQL, ya hay una consulta un método, una función que ya hace estas cosas. Por eso es fácil de usar. Igual en estos SDKs, utilizando simplemente Firebase Authentication y con la ayuda de Cloud Firestore, podemos simplemente juntarlos y ya hay operaciones que se pueden hacer rápidos. Estas autentificaciones pueden ser mediante contraseñas, teléfonos, así como proveedores externos, como en el caso aquí, que son Facebook, Twitter, GitHub, WhatsApp, no sé por qué está aquí, pero me imagino que ha de tener una aplicación, que no son directamente en Firebase, sino que piden el servicio de autenticación a otro servidor, bueno, a otro servicio. Aquí es como, bueno, aquí explicaremos un poquito cómo funciona. Esto es que nosotros en nuestra aplicación hacemos pedido del uso a Firebase de una autentificación, mandaremos nuestros datos, ya sea si queremos ingresar con correo o con algún tipo de red social. Este nos proporcionará que conectará a los servidores o al servicio, por ejemplo, de Facebook o Twitter, le enviará los datos y esperará un token de respuesta válido en el caso de que nuestros datos sean seguros o sean válidos. Con esto nosotros tenemos un token bueno, que nos permitirá usar tanto los datos del usuario que se pidió, obviamente, y de todo lo que esté relacionado con él. Aquí es cuando se integran los protocolos de la industria como Online Authentication 2.0 o OpenAI Connect, que nosotros podemos tener muchísima información de estos tokens de autentificación. También otra cosa que tenemos gracias a la autentificación de Firebase es restablecimiento de contraseñas. Como ya se mencionó, no es necesario que nosotros desarrollemos esto porque ya está simplemente puesto dentro del código pues, en este caso, Authentication. Y como mencioné, se integra junto con Firestore para ofrecer una autentificación segura. Para usarlo es demasiado simple, incluso en las otras, por ejemplo, en Cloud Firestore no puse, pero es tan fácil como hacer, por ejemplo, en nuestra carpeta raíz de nuestro proyecto de Flores, hacer un pub add Firebase Authentication, que es como un gestor de paquetes parecido al npm, y ya bajará todos los módulos correspondientes. Volveremos, por ejemplo, tenemos que después compilar otra vez el proyecto y simplemente con agregar la librería, como siempre, de cualquier extensión o librería, sí, librería básicamente, ya podremos utilizar los métodos para trabajar en esto. El tercer servicio del que hablaremos es Firebase Storage. Este es al principio pensé que era parecido al Cloud Firestore, pero sí es para almacenar, pero no es para almacenar y trabajar con los datos, sino que es para servicios grandes o masivos como es el caso de Google Fotos o de Spotify, que son datos que nosotros cargamos o entregamos al usuario o al cliente de manera estática, que son archivos que no vamos a trabajar con ellos, pero vamos a ir almacenando porque se requiere. Y al ser, pues no tener un esquema, no es como que necesitemos una estructura sólida. Bueno, sólida sí, no flexible, sólida, sino que solo metamos los datos necesarios y los iremos recuperando mediante el uso, ¿no? Esto se usa principalmente por la seguridad de las operaciones, ahí lo escribí mal aquí, de carga y descarga. Nosotros, por ejemplo, si tenemos otro servicio en el que cargamos un archivo, descargamos un archivo y nuestra red falla o es lenta, pues, por ejemplo, la conexión se perderá y la descarga se perderá también. En el caso del uso de storage de Google, esto no pasa así, nos da un periodo o simplemente se pausa la descarga y se reanuda cuando tengamos una conexión más estable. Bueno, todo es bueno con Firebase porque, pues, como mismo no tenemos que desarrollar en un backend,
tenemos bueno, métodos específicos para generar autentificación, almacenar datos, pero hay ciertas desventajas en esto. Una de ellas es que el backend es poco personalizable, o sea, está como está y al ser algo parecido a Mongo o una base de datos de tipo documento, no podemos hacer gran cosa con ellos como serían los trials o cosas así. También otra cosa que antes, no sé si antes era así, pero a día de hoy es así, que es un cobro basado en el uso, que ya no es una renta gratis. Creo, me parece que Netlify también era gratis antes y ahorita ya no es, pues ya es de paga. Para desarrollo está bien, pero cuando ya tenemos que poner en operación dichos proyectos, pues obviamente si queremos que sea más barato, más rentable, pues no podemos usar este tipo de servicios, aunque sí podríamos usarlo si obviamente hay la pasta para eso. Y también limitaciones en el uso de la base de datos. Y pues básicamente esos son pocas desventajas, pues, desventajas muy obvias y contra algunas muy buenas ventajas que tiene el uso de estos servicios. Y pues de mi parte es todo. Me imagino que consumiremos estas APIs durante el transcurso de la unidad. Entonces es buena introducción para saber cómo funcionan. Pues me despido. Gracias por la atención. Ya, la última diapositiva, la final. Y hasta luego.